Shalom amigos, 28 drones con material y tecnología militar cruzaron la frontera hacia la Franja de Gaza en lo que va del año. Hamás los usa para fabricar cientos de bombas y cohetes por mes, mientras recluta una nueva generación de terroristas y entrena a los comandos Nukba que lideraron la masacre del 7 de octubre de 2023. Y mientras todo esto ocurre, el plan de paz de Donald Trump avanza sin exigir el desarme de esta organización. Según Tzahal, las condiciones para una nueva ronda de enfrentamientos ya están dadas. De todo esto y más vamos a hablar hoy, miércoles 1 de julio de 2026, 16 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Antes de ir a los diarios, una noticia de este mediodía: la policía disparó contra un sospechoso que intentó apuñalar a un agente en la ciudad de Lod durante un operativo en la ciudad. Los efectivos le habían ordenado detenerse, pero el sospechoso, en lugar de eso, corrió hacia ellos e intentó apuñalar a uno de los agentes. Ningún efectivo sufrió heridas y el incidente sigue siendo investigado a esta hora. Ahora sí, vemos el diario Israel Hayom de hoy, que abre su edición con temas locales y leyes que se están aprobando en la Knesset, el Parlamento de Israel. Pero a la izquierda, según lo vemos en la pantalla, el titular trae lo que presentan como una exclusiva de este periódico. Lelo Peruk Hamas Minishko, sin desarme de Hamas, el Consejo de Paz establecerá zonas humanitarias en la Franja de Gaza. Y respecto de esto, de la Franja de Gaza, Canal 13 de la televisión israelí publicó anoche un informe sobre la situación actual en la Franja, el lugar donde todo esto comenzó, esta guerra que ya casi cumple 3 años, y allí, dice el ejército, se empiezan a dar las condiciones para una nueva ronda de enfrentamientos armados. En Canal 13 mostraron una presentación interna de las Fuerzas de Defensa de Israel en la que se detalla cómo se está preparando Hamás para el próximo ataque contra Israel. El título de la presentación es «El brazo armado de Hamás reconstruye su fuerza». ¿Cómo lo hace? Con entrenamientos, en particular para la unidad Nukba, esta que, según decíamos, encabezó la invasión de territorio israelí el 7 de octubre, y especializaciones para servir justamente en esa unidad. También el reclutamiento. Hamás está reclutando en sus filas a quienes definen como la próxima generación, jóvenes de entre 18 a 22 años. Hamás difundió planes operativos para reanudar la guerra y hay grandes avances en los preparativos en el terreno. Además, siempre según este informe que cita la presentación de Tzahal, Hamás está produciendo cientos de bombas y cohetes por mes y hay un marcado aumento del contrabando, especialmente a través del paso de Rafah. Al respecto, según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, Hamás sigue intentando recuperar su poder militar y lo hace por los más diversos medios. Uno de los más destacados es el contrabando por medio de drones que entran en la Franja de Gaza desde Egipto y en parte también desde territorio israelí. Las fuerzas de defensa de Israel hacen grandes esfuerzos para impedir ese contrabando, pero según los datos oficiales y como anticipábamos, 28 drones lograron cruzar la frontera hacia Gaza. Se estima que la mayoría, si no todos, llegaron a manos de Hamás y no se puede saber qué se contrabandeó. De todos modos, los propios drones ya son un elemento de altísimo valor para Hamás, que los prepara para usarlos en el futuro. El grupo terrorista de Gaza ha estado observando cómo Hezbollah en el Líbano usó los drones explosivos
contra soldados y civiles israelíes, con mucho éxito desde el punto de vista de esta organización, y comprende perfectamente que, al menos por el momento, ese es el talón de Aquiles de la defensa israelí, y aprende las lecciones. Otro dato de este reporte de Galei Tzahal es que desde comienzos de 2026 hubo 89 intentos de contrabando con drones que sí fueron frustrados, que se logró evitar, o sea que estamos hablando de 117 incidentes de este tipo en los primeros 6 meses del año. Y eso es lo que el ejército sabe, lo que tiene conocimiento, porque hay que tener en cuenta que seguramente hubo más intentos y quizás más éxitos que Tzahal no logró detectar en tiempo real y se usaron para el contrabando de Hamás. Mientras tanto, y esto es algo que en Israel toman muy en cuenta, los estadounidenses quieren seguir adelante y avanzar en el plan de paz de Donald Trump, incluso si eso significa que no habrá desarme de Hamás. Y esto me lleva nuevamente al diario Israel Hayom de hoy. ¿Se acuerdan del Consejo de Paz y el gobierno de tecnócratas que figuraban en el plan de Donald Trump que creó para la Franja de Gaza? Según este informe de Israel Hayom, aquí lo vemos, el Consejo de Paz pondrá en marcha un programa piloto para gestionar refugios y zonas humanitarias en áreas de la Franja de Gaza que no estén controladas por Hamás, comenzando por la región de Tel Sultán, cerca de Rafah. Esta medida responde, como decía, a la implementación del plan de paz de Trump, el punto número 17, el acuerdo Trump, y busca aislar a Hamás de la población civil mediante la entrega directa de ayuda médica y alimentos, a pesar de que el grupo terrorista se niega rotundamente a desarmarse. El plan genera una fuerte división mientras el gobierno y el ejército defienden en Israel esta medida y la definen como un movimiento de pinzas para debilitar a Hamás mediante la falta de recursos y la falta de apoyo. Los israelíes residentes y organizaciones civiles que se encuentran en la zona aledaña a la Franja de Gaza, lo que se conoce como Otef Aza, alertan del enorme peligro de iniciar una reconstrucción civil y sobre todo tan cerca de la frontera antes de haber derrotado militarmente a Hamás, y temen que finalmente, una vez más, el grupo armado siga controlando el flujo de ayuda humanitaria. Además, ya hubo un programa muy parecido que no funcionó, principalmente por las acciones violentas de Hamás contra los civiles que acudían a esos lugares a recibir comida y medicamentos. De acuerdo con este informe, ya se inició la búsqueda de terrenos en las localidades israelíes colindantes con la valla de Gaza para construir grandes centros logísticos que abastezcan los refugios de la franja con comida y asistencia médica. El reporte de Israel Hayom recuerda otro punto del acuerdo de Trump, del plan de Trump para la Franja de Gaza, el despliegue de esa fuerza multinacional de la que tanto se habló. Efectivos internacionales coordinados por el Consejo de la Paz se asentarán, dice, en una base cercana a la franja y usarán armas blancas para mantener el orden interno en esas zonas, mientras que las fuerzas de defensa de Israel mantendrán y profundizarán su presencia militar en los sectores exteriores, o sea, más allá de la conocida como línea amarilla. Por el momento, y después de todos estos meses que pasaron desde el gran anuncio de Trump, que allí lo vemos, la fuerza multinacional está muy lejos de ser una realidad. Sin embargo, en las últimas horas, el gobierno de Marruecos anunció que quiere enviar 300 soldados para esa fuerza e incluso puede ser que más
hasta 500. Es el segundo país que comunica que quiere enviar tropas. El primero fue Indonesia, desde donde se había prometido la llegada de 8.000 soldados, pero después dieron marcha atrás en silencio en los últimos meses. Ningún otro país quiere mandar a sus soldados a la Franja de Gaza antes de que Hamás entregue las armas, y los 300, máximo 500 que lleguen desde Marruecos, si es que vienen, no son suficientes para una fuerza que teóricamente y según los planes de Donald Trump deberían tener decenas de miles de efectivos. Y no solo soldados, tampoco el dinero está llegando a la franja, por lo tanto no está claro quién financiaría esa fuerza multinacional. Los países que prometieron donaciones no donaron nada por el momento. Pero la preocupación de Israel no termina en la Franja de Gaza. Hay otro frente que sigue marcando el futuro de toda la región: Irán. No está clara la situación en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los enviados del presidente Trump, Witkoff y Kushner, están en Doha, pero solo dialogaron, al menos por ahora, con el primer ministro de Qatar, y al mismo tiempo la delegación negociadora de Irán mantuvo conversaciones con los mediadores qataríes. Entre las dos partes interesadas, nada. Mientras tanto, el diario The Wall Street Journal informó esta madrugada, y allí lo vemos, que en los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluó muy seriamente la posibilidad de reanudar la guerra contra Irán. De acuerdo con este informe, Trump conversó con los altos mandos militares, pero finalmente optó por aceptar la opinión, la postura de su ministro de guerra, Pete Hegseth, quien paradójicamente sostuvo que había que seguir en la vía diplomática, negociar con Irán y no volver a combatir. El Wall Street Journal sostiene que Trump todavía no tomó una decisión final, pero teme que si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán, esto termine por completo con las probabilidades de volver a negociar e impida terminar a largo plazo con el programa nuclear de la República Islámica, y eso es lo que, al menos por el momento, lo detiene y hace que no reanude los combates. Y ya que hablamos del eje liderado por Irán, pasemos ahora a uno de sus principales aliados, Hezbollah, en el Líbano. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz visitaron en la tarde de ayer la zona de seguridad en el sur del Líbano, establecida en el marco del acuerdo alcanzado por los dos países. Allí recibieron un informe sobre las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel en la zona y observaron un despliegue de sistemas y armamento destinados a hacer frente a la amenaza de los drones. En un mensaje dirigido a los soldados, el primer ministro Netanyahu fue contundente. Y por supuesto, lo principal que hicimos, y eso es lo que ustedes están haciendo aquí, es crear zonas de amortiguamiento, zonas de seguridad. No en nuestro lado de la frontera, en el de ellos. Así que lo estamos haciendo en Líbano, lo hicimos en Gaza. Estas zonas de seguridad representan un cambio de enfoque. Significa que no permitimos que un ejército de terroristas se siente en nuestra frontera y los alejamos. Eso es lo que ustedes están haciendo, y destruyen todo lo que está sobre la superficie y bajo tierra que les servía en realidad como medios de ataque contra nosotros. Netanyahu dijo que Hezbollah llegó a tener unos 150.000 misiles y cohetes y que hoy conserva alrededor del 8% de ese arsenal. Sigue siendo una amenaza, pero ya no tiene la capacidad de antes, en sus palabras. Finalmente, el primer ministro también se refirió al nuevo acuerdo entre Israel y el Líbano y aseguró que representa un cambio histórico en la relación entre los dos países. Vamos a verlo.
Líbano reconoce a Israel, Israel reconoce al Líbano y ambos le dicen tanto a Irán como a Hezbollah, váyanse de aquí, no tienen nada que hacer aquí. Son dos estados soberanos que quieren hacer la paz entre ellos, quieren realmente devolver una realidad de seguridad y prosperidad a los habitantes del norte y también a los habitantes del Líbano. Ustedes tienen que irse. Es una bofetada, es un puñetazo en la cara del eje iraní y esto no necesariamente pasará en silencio. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que logramos gracias a su valiente acción y también a las decisiones que tomamos y nuestra insistencia en que no salimos del sur del Líbano hasta que la amenaza no desaparezca. Y mientras Hezbollah armado esté aquí amenazándonos, nosotros nos quedamos aquí. Y cerramos con una noticia relacionada con la defensa de Israel, una de las principales lecciones de esta guerra que mañana cumple 1000 días. El Ministerio de Defensa de Israel anunció en las últimas horas que el sistema de defensa aérea de corto alcance Cúpula de Hierro fue modernizado luego de una serie de pruebas realizadas después de la guerra con Irán y Hezbollah. Los ensayos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa en conjunto con la empresa Rafael y tuvieron como objetivo incorporar esas lecciones aprendidas durante el conflicto. Según el ministerio, las pruebas incluyeron distintos escenarios con una variedad de amenazas de avanzada y permitieron evaluar nuevas mejoras destinadas a reforzar la capacidad de respuesta del sistema. Entre ellas, se puso a prueba la capacidad de Cúpula de Hierro para interceptar cohetes, misiles de crucero y drones, vehículos aéreos no tripulados, con el objetivo de preparar el sistema para enfrentar las amenazas actuales y futuras. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video y a suscribirse para formar parte de nuestra comunidad. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.